Hola, buen día, apreciados estudiantes. Es un gusto encontrarme con ustedes en este espacio académico. La profesora Mónica Bolívar y yo vamos a estar dictando este curso de inclusión. Vamos a darles a ustedes algunas herramientas para que en su quehacer como docentes, en su práctica, puedan implementar o atender estudiantes que tienen alguna discapacidad o problemas de aprendizaje. Durante estas 4 semanas vamos a abordar lo que es la concepción de la discapacidad y los problemas de aprendizaje. Vamos a hablar sobre la normatividad que hay alrededor de la educación inclusiva. Vamos a hablar sobre el PIAR, algo que se ha venido hablando durante los últimos casi 2 años, sobre ese plan de ajustes razonables que también se denomina flexibilización curricular, y les vamos a dar algunas estrategias para que ustedes trabajen en el aula. No siendo más, vamos a dar inicio pues a nuestra primera sesión. Ustedes, como pueden ver, vamos a hablar durante esta semana de la concepción de discapacidad y dificultades de aprendizaje. Empecemos como con los antecedentes. Entonces, la población con discapacidad en el transcurso de los años ha sido una población invisible que ha tenido que luchar para validar todos sus derechos. Digamos que como ciudadanos ellos durante una época no era válida que ellos entraran al sistema educativo o también al sistema de salud. Muchas veces ellos estaban confinados en sus hogares. Gracias pues a una serie de declaraciones, una serie de convenciones, desde 1990 se ha venido avanzando en esto. Aún así, ellos presentan múltiples barreras para acceder, digamos, a los servicios que la nación les ofrece. Acá tenemos algunos datos. Según el registro de caracterización y localización de las personas con discapacidad, esto es un registro que fue diseñado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Protección Social, y allí pues la gente con discapacidad hace su registro. Esto no quiere decir que están registrados todas las personas que tienen discapacidad a nivel nacional, sino son las personas que hasta, digamos que esa fecha, se han registrado allí, que es 1.418.065 personas. Entonces, para julio del 2018, este número de personas se habían registrado en el registro de caracterización. De ese número, el 3,1%, según un dato del 2009, están dentro del rango de edad escolar, es decir, niños entre los 4 y los 18 años. Pero según el CIMAD, que es el Sistema Integral de Matrícula a nivel nacional, donde están como todos los datos de los estudiantes, solo el 1,9% de los 10.000 millones de estudiantes que están matriculados en todo el sistema educativo a nivel colombiano están, digamos que son estudiantes con discapacidad. Eso quiere decir que más o menos 125.000 niños en edad escolar y jóvenes están siendo excluidos del sistema educativo. Entonces, este dato es para analizar. Sin embargo, a pesar de que ya en nuestras aulas encontramos estudiantes con alguna discapacidad, alguna dificultad, algunos están siendo excluidos o se autoexcluyen. Nosotros no podemos juzgar que la sociedad o el sistema nos está excluyendo, sino muchas familias por temor al rechazo o por ciertos pensamientos que tienen o creencias, pues no los entran al sistema educativo. Entonces, como les mencionaba, las declaraciones y convenciones que ya en la próxima semana se va a profundizar sobre esto la profesora Mónica, digamos que hizo una apertura desde 1990 a que este tema se diera en las aulas. Empezamos a hablar como el tema de integración e inclusión. Y hablamos de una educación para todos, de una educación inclusiva. ¿Cómo definimos el término de discapacidad? Entonces, digamos que yo quise retomar el modelo social y también quise tomar el modelo biopsicosocial. Entonces, en el modelo social, acá nos dice que la discapacidad ya no es atributo de la persona, es decir, que es característico de ella y que viene en ella, sino es el resultado de las relaciones sociales. Y se resalta la importancia de los aspectos externos y de la dimensión social en la definición. Es decir, esa interacción que da la persona con la sociedad y las limitaciones que encuentran es la que resulta, pues, o da el resultado de la discapacidad. Este modelo trajo como consecuencia positiva la influencia en la creación de políticas sociales y legislativas. Entonces,
lo que yo les mencionaba anteriormente. Empezó, digamos, lo que fue la declaración de Hunting, la declaración de Salamanca que se dio en Madrid, donde empezaron a hablar también en ese entonces sobre necesidades educativas y empezaron a ver cómo empezamos a atender este tipo de poblaciones y garantizarles sus derechos, que sean portadores de derechos. Las principales características de este modelo tienen que ver con que las causas de la discapacidad no son ni religiosas ni sociales y las limitaciones individuales de las personas no son el problema. Anteriormente hablaban que la discapacidad era un castigo de Dios o porque la madre no había deseado ese hijo o una serie de situaciones culturales, pero eso ya pues actualmente pues eso está desechado y ya se habla pues de una serie de consecuencias que generan esa discapacidad, pero pues no son ni religiosas ni culturales, sino las limitaciones impuestas por la sociedad para garantizarle las necesidades. Además que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la medida que sean incluidas y aceptadas socialmente. Esto es la definición de discapacidad en cuanto al modelo social. En cuanto al modelo biopsicosocial, que es como, digamos que el más aterrizado a la sociedad y a todo el tema de educación inclusiva, este dice que integra los modelos médicos y sociales. Entonces, ha pasado de la discapacidad como deficiencia y responsabilidad individual a la discapacidad como diferencia y reconocimiento social. Ustedes pueden ver ahí digamos que el dibujito, están como estas tres circulitos en donde se enlazan, entonces hablamos de unos factores biológicos, unos factores psicológicos y unos factores sociales. Por eso hablamos de un modelo biopsicosocial. De tal manera que esta integración tiene especial trascendencia en la actualidad, tanto en la dimensión normativa como social, porque se delimita al campo de la acción de cada modelo. Desde el modelo médico se tendrán en cuenta aspectos científicos, todavía se sigue estudiando cada uno o las causas, cómo tratar, digamos esto porque es necesario la parte médica con el término discapacidad. Se tendrán en cuenta aspectos científicos y desde el modelo social se busca el reconocimiento de la igualdad de oportunidades, que eso pues digamos que está muy relacionado al término de educación inclusiva, en donde hablamos de igualdad versus equidad. Digamos que esos también son dos términos importantes. En nuestro país, ¿cómo se define pues el término discapacidad? Está muy relacionado al término que veíamos anteriormente, al modelo biopsicosocial. Como acá dice, entonces este enfoque biopsicosocial define la discapacidad desde el punto de vista relacional, lo que hablábamos, o sea, esa relación que se da con la otra persona como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales. Entonces toda la parte física, intelectual o mental de la persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricción en la participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo, como una condición de salud, y la de los factores contextuales individuales, factores ambientales y personales. Entonces aquí está como mucho más englobado este término. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Es importante para ustedes que tengan muy claro lo que es el término de discapacidad, porque ustedes dentro del aula no pueden decirle a un profesor o pueden ustedes dar un informe o decirle al padre es que su hijo tiene una discapacidad. Recordemos que quien diagnostica una discapacidad es el área médica. Nosotros presumimos quizás que pueda tenerla o muchos estudiantes pues ya vienen diagnosticados, sobre todo digamos con la discapacidad intelectual. Entonces pues ojo con eso. Y la idea pues de esta primera clase es diferenciar eso, porque nosotros podemos cometer el error de un niño que quizás necesite unas gafas y por eso está transcribiendo mal o no copia bien. Podemos decir es que este niño tiene como una limitación o una discapacidad intelectual cuando simplemente lo que necesita pues son unas gafitas. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Entonces tenemos discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual, discapacidad múltiple y discapacidad psíquica. La discapacidad física. Entonces, recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual.
En los colegios es muy habitual nosotros tener estudiantes con parálisis cerebral. Entonces, para eso los invitamos también a que ustedes indaguen mucho más cuando les lleguen algún estudiante con este tipo de diagnóstico, porque en realidad muchas veces nos dejamos llevar más por ese título, por ese diagnóstico, que a veces parálisis cerebral espástica de hemiparesia, hipotonía o digamos rigidez, todo este tipo de cosas. Hay que indagar un poco más y conocer al estudiante en sí, porque muchas veces ese título de parálisis cerebral como que asusta más de lo que es en realidad el estudiante. Entonces también podemos encontrar estudiantes con osteogénesis imperfecta que están dentro de esta discapacidad física, que son los niños denominados huesitos de cristal, los que tienen secuelas de meningitis, que están afectados pues a sus miembros inferiores, y pues digamos que hay una serie de síndromes que también afectan lo que es la parte física, o los estudiantes que por algún accidente han perdido un miembro de su cuerpo, o quizás hayan tenido un derrame cerebral o algo así y tengan, digamos, una hemiparesia. Es que eso es importante en cuanto a discapacidad física. En cuanto a discapacidad sensorial, entonces aquí encontramos y hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno. Entonces, como los más conocidos son la parte visual y la auditiva. Entonces, son esos estudiantes que tienen dificultades o que presentan alguna, ya sea visual o auditiva. La parte discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o ámbitos como el académico. Muchos estudiantes, digamos que son los que presentan más esto, pero como les digo, esto lo tiene que diagnosticar un especialista en el área médica, es el que nos da el diagnóstico. La discapacidad múltiple es cuando se juntan dos o más de las que hemos visto. Entonces, por ejemplo, con limitación física más limitación auditiva, o limitación física más visual, o sordoceguera. Digamos que eso también podríamos encontrar. Y la discapacidad psíquica, esto más que todo lo trabaja el área, es importante involucrar aquí al área de orientación o al área de psicología del colegio, porque ya pues son chicos que presentan problemas de conducta y adaptativos. Entonces, ojo con eso. En cuanto a las dificultades de aprendizaje, vamos a definir un poco eso. Entonces, lo que es la organización de National Joint Competence on Learning Disability, ellos nos hablan de una definición que dice que es en términos generales hace referencia a un grupo heterogéneo de desórdenes manifestado por dificultades significativas en la adquisición y uso del deletreo, habla, lectura, escritura y razonamiento. Acá tenemos otra definición del DSM-4. Ellos dicen que los trastornos de aprendizaje es cuando el rendimiento del individuo en lectura, cálculo, expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado por la edad. Entonces son esos niños que quizás en lectura no son muy buenos, o en matemáticas, o digamos que en comprensión lectora, pero eso no quiere decir que tienen una discapacidad. Ojo con eso. Los niños que tienen dificultades de aprendizaje no quiere decir que es una discapacidad. Este cuadro se los dejo para que ustedes entren a la plataforma, lo miren y profundicen un poco más el tema. Hay factores que inciden en esos problemas de aprendizaje. Uno de esos es el orgánico. Por ejemplo, cuando el niño, lo que les comentaba, que el niño no transcribe bien, que no toma dictado bien, y eso puede ser alguna situación a nivel sensorial, porque necesita gafas o porque necesita un lavado, y no quiere decir directamente que tenga alguna baja visión o que tenga sordera o que tenga una hipoacusia. Los factores específicos es cuando ya nosotros podemos determinar que puede ser la dislexia o la discalculia. En los factores emocionales es importantísimo toda la parte emocional. Cuando un niño no está motivado, no va a avanzar. Y los factores ambientales quiere decir no solamente su casa, sino también nosotros no le estamos ofreciendo las herramientas necesarias. Estos son las clasificación de los problemas de aprendizaje.
ustedes pueden, digamos que profundizar un poco más con la presentación y con los recursos que le dejamos en la carpeta de recursos. Hasta luego.